La esposa de un multimillonario obliga a una camarera embarazada a cantar en su boda. Luego, ella sorprende a todos con su talento. ¿Y si un momento de crueldad pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre la bondad? Las lámparas de araña de cristal proyectaban sombras doradas sobre el suelo de mármol del salón de baile del Hotel Grand View, donde la élite de Chicago se había reunido para lo que todos llamaban la boda del siglo. Margaret Chen, con 6 meses de embarazo y sosteniendo una bandeja de plata con copas de champán, se movía con cuidado entre las mesas cubiertas con manteles de seda color marfil. Su modesto uniforme negro se sentía más pesado con cada paso, no por el peso de su vientre en crecimiento, sino por las escaleras que la seguían. Llevaba meses trabajando turnos dobles en el hotel, ahorrando cada centavo para el bebé que llegaría en primavera. A sus 29 años, había aprendido que la vida rara vez ofrece segundas oportunidades, especialmente a las madres solteras con manos callosas y ojos cansados. Pero, esta noche, algo en el ambiente se sentía diferente. Esta noche, Destiny llevaba tacones de diseñador y un micrófono. La risa de la novia resonó desde la cabecera, aguda e imponente, abriéndose paso, por encima del suave murmullo de los invitados a la boda. ¿Desde dónde nos ven esta noche? Margaret llevaba 3 años trabajando en el Grand View Hotel, desde que se mudó a Chicago con sueños que ahora parecían una locura. Había venido a cantar, a triunfar en el mundo de la música. Pero esos sueños habían quedado cuidadosamente guardados, como sus viejas partituras en una caja debajo de la cama de su estudio. El embarazo había sido inesperado, un breve romance con un músico que desapareció en el momento en que ella compartió la noticia. Ahora trabajaba jornadas de 16 horas entre el hotel, el restaurante y los eventos, decidida a darle a su hijo la estabilidad que ella nunca tuvo al crecer en hogares de acogida. La novia, Victoria Ashworth, era todo lo que Margaret no era. A sus 31 años, acaparaba la atención. Dondequiera que iba, su cabello rubio, siempre impecablemente peinado, su ropa, con un valor superior al sueldo de Margaret en 6 meses. Victoria había heredado el imperio inmobiliario de su padre y se casaba con Thomas Wellington, cuya familia poseía la mitad de las acerías del Medio Oeste. Esto no era una simple boda. Era la fusión de 2 poderosas dinastías. Disculpen. La voz de Victoria interrumpió los pensamientos de Margaret mientras rellenaba los vasos de agua en la mesa 12. Usted es la embarazada, ¿verdad? Las amigas de la novia rieron disimuladamente tras sus copas de champán. Sus pulseras de diamantes brillaban con la luz como pequeñas estrellas. Margaret se irguió, llevando instintivamente la mano a su vientre. Sí, señora. ¿Necesita algo? La sonrisa de Victoria era fría y calculada. En realidad, sí. Tuvimos un pequeño incidente con el espectáculo de esta noche. El cantante que contratamos sufrió una intoxicación alimentaria. ¿Puedes creerlo? ¡Qué mala suerte! Hizo una pausa dramática, recorriendo a Margaret con la mirada de arriba abajo. El gerente del hotel me comentó que tú actuabas antes de todo esto. Señaló con desdén el uniforme y la barriga abultada de Margaret, quien palideció. Había mencionado su experiencia musical una vez, durante la entrevista de trabajo, con la esperanza de que la diferenciara de los demás candidatos. Nunca imaginó que volvería para atormentarla así. Oh, no, la verdad es que no, empezó Margaret. Pero, Victoria la interrumpió. No seas modesta. Necesitamos a alguien que cante durante la cena. Solo unas pocas canciones, nada del otro mundo. Los invitados se están impacientando, y papá siempre decía que el espectáculo debe continuar. El tono de Victoria era dulce como la miel envenenada. Claro, entiendo si no te apetece, dada tu situación. Y todo eso. Margaret sintió el peso de 100 escalones. El resto del personal del hotel había interrumpido sus tareas, presintiendo el drama que se avecinaba.
Algunos huéspedes de las mesas cercanas se habían girado para observar, bajando sus conversaciones a susurros. Pensó en el dinero extra que esto podría significar, la propina que podría comprar pañales y leche de fórmula. Pero más que eso, pensó en la música que aún vivía en su corazón, las canciones que la habían sostenido. En cada noche de soledad. Supongo que podría cantar algunas canciones, dijo Margaret en voz baja, apenas audible por encima del cuarteto de jazz que tocaba suavemente. La esquina. Victoria aplaudió. Con entusiasmo. Maravilloso. Hay un micrófono junto a la banda. Nada demasiado ambicioso, por supuesto. No queremos que te esfuerces demasiado. La crueldad en su sonrisa era inconfundible, y Margaret se dio cuenta con creciente temor de que esto no se trataba de resolver un problema de entretenimiento. Se trataba de humillación, de poner a la camarera embarazada en su lugar para diversión de los más privilegiados de Chicago. Las manos de Margaret temblaban mientras se dirigía al pequeño escenario donde el cuarteto de jazz había estado tocando. Los músicos parecían confundidos mientras Victoria susurraba instrucciones al director de la banda, con gestos cortantes y desdeñosos. El silencio reinaba en la sala. Las conversaciones se desvanecían mientras corrían rumores entre las mesas de que la camarera embarazada estaba a punto de actuar. Damas y caballeros, anunció Victoria, golpeando con el tenedor contra su copa de cristal. Tenemos una sorpresa especial esta noche. Una de nuestras dedicadas empleadas del hotel ha tenido la gentileza de ofrecernos un poco de entretenimiento mientras disfrutamos de nuestra cena. Su risa fue brillante y hueca. Por favor, denle la bienvenida a Margaret. Margaret se quedó paralizada, al borde del escenario, muy consciente de cómo debía verse con su sencillo uniforme entre tanta elegancia. Su uniforme estaba ligeramente arrugado por el largo turno, y podía sentir un mechón de cabello escapándose de su cuidadoso moño. Algunos invitados ya cuchicheaban entre sus manos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la lástima, pasando por la diversión manifiesta. Pero al acercarse al micrófono, algo se agitó en lo más profundo de su ser. Hacía más de un año que no cantaba en ningún otro lugar que no fuera la ducha. Pero el peso familiar de la posibilidad musical la envolvió como un viejo amigo. Cerró los ojos un instante, recordando a su profesora de canto del instituto comunitario, la mujer que le dijo que tenía algo especial, algo que no se podía enseñar. ¿Qué? ¿Quieres que cante?, preguntó Margaret, con la voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Victoria fingió pensarlo, aunque su sonrisa sugería que había planeado este momento con cuidado. Oh, algo clásico. ¿Qué tal? Al fin, todo el mundo la conoce. Se volvió hacia los invitados con fingido entusiasmo. ¿No es encantador nuestro propio teatro Cena? Margaret sintió que le ardían las mejillas, pero asintió al pianista, un caballero mayor, que le dedicó una sonrisa alentadora. Mientras las familiares notas iniciales llenaban el aire, colocó una mano sobre su vientre y la otra sobre el pie de micrófono. Por un momento pensó en su hija aún por nacer. De alguna manera, había sabido que era una niña desde el principio, y en todas las nanas que planeaba cantarle. Entonces abrió la boca, y la primera nota que surgió no se parecía en nada a lo que nadie esperaba. Su voz se elevó rica y potente, con una profundidad de emoción que parecía provenir de un lugar más allá de su edad. La conversación se interrumpió a mitad de la frase. Los comensales se detuvieron a medio camino de la boca. Incluso la sonrisa confiada de Victoria comenzó a flaquear cuando la voz de Margaret llenó cada rincón del gran salón. Salón de baile. La canción se transformó bajo la interpretación de Margaret, convirtiéndose en algo crudo y hermoso, una historia de anhelo y
Esperanza que parecía hablar directamente al corazón de cada oyente. Cantó sobre esperar el amor, sobre creer en él. Mañana, sobre la fuerza que se necesita para seguir adelante cuando todo parece imposible. Si este momento te conmovió, dale un me gusta a esta historia. Pero cuando llegó al último estribillo, algo extraordinario estaba sucediendo. La sala se había quedado en completo silencio, excepto por su voz. Y cuando alcanzó la última nota, sosteniéndola con perfecto control antes de dejarla desvanecerse en el silencio, todo el salón estalló en aplausos. Pero no eran aplausos de cortesía. Eran algo completamente distinto. Y Margaret se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Los aplausos fueron atronadores, pero Margaret apenas los oyó por encima de los latidos de su propio corazón. Se quedó allí de pie, con una mano aún apoyada en el vientre, mientras 300 de las personas más influyentes de Chicago se ponían de pie. Pero fue la expresión del rostro de Victoria lo que le reveló todo lo que necesitaba saber sobre lo que acababa de suceder. La máscara de Victoria, cuidadosamente construida, se había desmoronado por completo. Tenía la boca entreabierta, la copa de champán olvidada en la mano. Y por primera vez en toda la noche, parecía genuinamente conmocionada. La novia que había orquestado este momento de humillación había creado algo que no podía controlar. Ese era Thomas Wellington. El novio fue el primero en hablar, su voz resonando en la sala, ahora en silencio. Fue increíble. Miró a su nueva esposa con algo que podría haber sido decepción. Victoria, no me dijiste que era profesional. Margaret sintió un escalofrío de pánico. No lo soy. Quiero decir, solía estudiar música, pero ni se te ocurra decir cualquier cosa. Resonó una voz autoritaria desde la mesa. 3. Margaret se giró y vio a una distinguida mujer con un elegante vestido azul marino acercándose al escenario. Tenía el pelo plateado recogido en un sino perfecto y una presencia que hacía que todos retrocedieran. Soy Eleyanena Hartman, de Hartman Records, y llevo 40 años en este negocio. Lo que acabo de oír no fue suerte ni casualidad. No lo entiendo, susurró Margaret, aunque el micrófono captó sus palabras y las llevó a todos los rincones de la sala. Eleyanena sonrió con una expresión cálida y sincera que disipaba toda la hipocresía de la velada. Cariño, tienes una voz que aparece quizás una vez cada 10 años. Lo que quiero saber es por qué llevas bandejas de bebidas en lugar de grabar discos. La habitación quedó en completo silencio. Todos se esforzaban por escuchar aquella conversación imposible. Margaret sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No de tristeza, sino de una esperanza tan abrumadora que la asustaba. Voy a tener un bebé, dijo sencillamente. Necesito un trabajo estable. Seguro médico. Los sueños no pagan pañales. La expresión de Eleyanena se suavizó con comprensión. Crié a 3 hijos mientras construía mi empresa. Créanme, sé algo sobre equilibrar sueños y pañales. Se dirigió a la sala, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrada a ser escuchada. ¿Cuántos de ustedes han estado buscando un significado en su éxito? ¿Cuántos recuerdan lo que se sentía tener un sueño? Margaret vio a Victoria, que se había recostado en su silla. El día de su boda se había transformado en algo que nunca había imaginado. Pero, sorprendentemente, la expresión de Victoria había cambiado de ira a algo que parecía casi arrepentimiento. ¿Alguna vez se han enfrentado a un momento en el que todo lo que creían saber sobre su vida cambió repentinamente? Cuéntenos en los comentarios. Margaret se dio cuenta de que todos esperaban a que tomara una decisión que determinaría no solo su futuro, sino también el de su hija. El peso de la posibilidad la oprimía como una hermosa y aterradora promesa.
Eleyanena se acercó al escenario, sin apartar la vista del rostro de Margaret. Voy a hacerle una oferta aquí mismo, ahora mismo, delante de todos estos testigos. Se giró para dirigirse a la sala. Esta joven acaba de demostrar algo que ningún dinero puede comprar. Un talento auténtico y en bruto, combinado con la vida y la experiencia que le dan alma a la música. Margaret apretó la mano sobre su vientre con gesto protector. Señora Hartman, se lo agradezco, pero no puedo abandonar mis responsabilidades. Tengo que pagar el alquiler, tengo que ir al médico. No puedo arriesgar la seguridad de mi bebé por un sueño. ¿Y si no fuera un riesgo? La voz de Eleyanena era suave pero firme. ¿Y si te ofreciera un contrato discográfico con un anticipo garantizado, seguro médico y un horario flexible que se adapte a tu embarazo y maternidad? ¿Y si te dijera que la industria musical necesita justo lo que tú tienes? Autenticidad. En un mundo lleno de sonido artificial, el salón de baile estaba tan silencioso que Margaret podía oír los latidos de su propio corazón. Miró al mar de rostros y vio algo inesperado: esperanza. Estas personas, con toda su riqueza y privilegios, observaban cómo se desarrollaba su historia con la misma expectación que ella sentía. Pero hay algo más, continuó Eleyanena, metiendo la mano en su bolso y sacando el teléfono. Quiero que todos aquí sean testigos de algo extraordinario. Marcó un número y puso la llamada en altavoz. David, soy Eleyanena. Necesito que oigas algo. Una voz crepitó a través del teléfono. Eleyanena, son las 11 de la noche. Más vale que sea bueno. David Chen, te presento a Margaret Chen. Y sí, antes de que preguntes, puede que sea familia. Los ojos de Eleyanena brillaron. David es uno de los productores más exitosos de Nashville y ha estado buscando un sonido particular para su próximo proyecto. Margaret jadeó. Chen es mi apellido de soltera. Mi padre. Nunca lo conocí. Se suponía que era músico. La voz al otro lado del teléfono se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Cómo se llama su madre? No lo sé, susurró Margaret. Crecí en hogares de acogida. María Chen figuraba en mi certificado de nacimiento, pero nunca encontré ningún rastro de ella. María cantó en mi cafetería en Nashville durante 2 años antes de desaparecer. La voz de David estaba cargada de emoción. Estaba embarazada cuando se fue. Tenía la voz más hermosa que jamás había escuchado, y dijo que el padre del bebé era un músico que no podía hacerse cargo de la familia. Margaret sintió que el mundo se le venía encima. 29 años de incertidumbre, de sentirse completamente sola en el mundo, y la respuesta la esperaba en una voz que había heredado, pero que nunca había comprendido. Victoria, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, se puso de pie de repente. Su rostro estaba pálido, pero había algo nuevo en su expresión, algo que parecía un despertar. Margaret, dijo con voz apenas audible. Te debo una disculpa. Te traje aquí para avergonzarte. En cambio, me has mostrado lo que es la verdadera gracia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. Margaret miró a su alrededor en el salón de baile una vez más, sin ver el juicio que había temido, sino una sala llena de gente que acababa de presenciar algo mágico y que esperaba a ver qué elegiría. 6 meses después, Margaret se encontraba bajo un foco diferente, uno cálido y acogedor en un acogedor estudio de grabación de Nashville. Su hija, Emma, dormía plácidamente en una cuna cercana, mientras Margaret daba los últimos retoques a su álbum debut. David Chen, su padre, ajustaba el micrófono con la misma delicada precisión que le había estado mostrando durante meses, mientras construían la relación que ambos creían perdida para siempre. Esa es, dijo él, a través de los altavoces de la cabina, con la voz llena de orgullo.
Esa es la toma que va a cambiarlo todo. Margaret sonrió, y su mano se movió instintivamente para acariciar los deditos de Emma. La bebé había nacido sana y perfecta, rodeada de una familia que Margaret nunca se había atrevido a tener. Para tener esperanza. La esposa de David, Lisa, la había acogido como a la hija, que nunca habían tenido, y sus 2 hijos adolescentes. Trataban a Emma como a la sobrina más preciada del mundo. Eleyanena había cumplido todas las promesas que había hecho aquella noche en el Hotel Grand View. El contrato discográfico le había brindado seguridad, pero más que eso, le había dado a Margaret la oportunidad de compartir su música con el mundo. Su primer sencillo, Second Chances, había escalado silenciosamente las listas de éxitos, conectando con los oyentes que reconocían sus propias historias de resiliencia en su voz. Pero el acontecimiento más sorprendente había venido de una fuente inesperada. Victoria Wellington se había puesto en contacto con ella 3 semanas después de su boda, no con amenazas legales ni con intentos de controlar la narrativa, sino con una disculpa sincera y una petición inusual. Quería financiar un programa de becas para madres solteras que siguieran carreras artísticas y quería que Margaret la ayudara a diseñarlo. Pasé toda mi vida usando mi privilegio como un arma, había dicho Victoria. Durante su primer encuentro para tomar café, su arrogancia habitual reemplazada por algo que parecía humildad. Al verte esa noche, al ver tu elegancia bajo presión, me di cuenta de que quería ser parte de la construcción de sueños, en lugar de destruirlos. La Fundación Margaret Chen para las Artes y la Maternidad ya había otorgado becas a 12 mujeres, ayudándolas a equilibrar sus actividades creativas con las exigencias de la crianza de los hijos. Victoria se entregó al trabajo, con la misma intensidad que antes. Reservaba para los eventos sociales, y ella y Margaret habían desarrollado una improbable amistad basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. La fiesta de lanzamiento del álbum de Margaret se celebró, no en un lugar exclusivo, sino en el centro comunitario donde ahora enseñaba música a niños cuyas familias no podían pagar clases particulares. La sala estaba llena de una mezcla ecléctica de realeza musical de Nashville, figuras de la sociedad de Chicago y las familias del barrio, que se habían convertido en su comunidad extendida. Mientras subía al pequeño escenario con Emma, dormida en sus brazos, Margaret pensó en aquella noche aterradora en el Hotel Grand View cuando se vio obligada a cantar por las razones equivocadas. Había aprendido que a veces la música más bella surge de los momentos en que creemos estar demasiado rotos para emitir ningún sonido. La música siempre ha tratado de conexión, dijo a la audiencia reunida. Esta noche celebramos no solo un álbum, sino el recordatorio de que los sueños no tienen fecha de caducidad y nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Emma se movió en sus brazos mientras las primeras notas de Second Chances llenaban la sala, y Margaret comenzó a cantar la canción que se había convertido en su himno de esperanza. Si te gustó esta historia, por favor, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus opiniones y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento donde a veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras más hermosas oportunidades.